Ana Lucía Mendoza revisó por tercera vez los documentos en su maletín de cuero negro, sus dedos deslizándose sobre las páginas con la familiaridad de quien había pasado incontables horas estudiando cada detalle de aquel caso. Desde su oficina en la Ciudad de México, en pleno corazón de Polanco, había construido una reputación impecable durante los últimos 12 años. Sus diplomas de la UNAM y una maestría en Harvard colgaban discretamente en la pared, pero era su historial de victorias legales lo que realmente hablaba por ella. Especializada en derecho corporativo y litigios comerciales, Ana Lucía había ganado casos que otros abogados consideraban imposibles. Aquella mañana de martes, mientras el sol apenas comenzaba a iluminar las calles de la capital, se preparaba para tomar el vuelo de las 9 de la mañana hacia Guadalajara. Allí la esperaba la junta más importante de su carrera. Vestía un traje sastre azul marino impecablemente cortado, una blusa blanca de seda y zapatos de tacón medio que proyectaban profesionalismo sin ostentación. Su cabello negro, con rizos naturales que enmarcaban su rostro, estaba recogido en un moño elegante. Ana Lucía había aprendido hacía mucho tiempo que en los tribunales y salas de juntas de México, una mujer afrodescendiente tenía que trabajar el doble para ganarse la mitad del respeto. No le molestaba. Su trabajo hablaba por sí mismo, y aquellos que la conocían profesionalmente sabían que cuando Ana Lucía Mendoza tomaba un caso, la victoria era prácticamente garantizada. El caso Aeroméxico Nacional contra un grupo de pasajeros que demandaban por presuntas prácticas discriminatorias representaba 500 millones de pesos en daños potenciales. La aerolínea la había contratado específicamente después de que 3 bufetes de abogados anteriores no pudieran manejar la complejidad del asunto. Ana Lucía había pasado las últimas 6 semanas diseccionando cada alegato, preparando contrademandas y construyendo una defensa que no solo protegería los intereses de la aerolínea, sino que establecería precedentes legales importantes. Aquella reunión en Guadalajara con el Consejo Directivo sería donde presentaría su estrategia completa, una estrategia que había perfeccionado hasta el último detalle. Llegó al Aeropuerto Internacional Benito Juárez con 2 horas de anticipación, como siempre. La terminal bullía con la actividad matutina típica, familias despidiéndose, ejecutivos corriendo hacia sus puertas de abordaje, vendedores ambulantes ofreciendo periódicos y café. Ana Lucía documentó su maleta, pasó por seguridad sin contratiempos y se dirigió a la sala de espera de primera clase. Había invertido en ese boleto porque necesitaba trabajar durante el vuelo, revisar una última vez sus presentaciones y prepararse mentalmente para lo que sería una negociación crucial. Se instaló en uno de los asientos cómodos, abrió su laptop y comenzó a repasar los puntos clave de su argumentación. El vuelo fue llamado puntualmente. Ana Lucía guardó sus documentos con cuidado. Verificó que su identificación y pase de abordar estuvieran accesibles y se unió a la fila de primera clase. La azafata en el mostrador, una mujer joven de cabello rubio teñido y maquillaje excesivo, la saludó con una sonrisa profesional que no alcanzó sus ojos. Ana Lucía le entregó sus documentos. La azafata los revisó, su mirada moviéndose de la foto en la identificación al rostro de Ana Lucía varias veces, más tiempo del necesario. Finalmente, con un movimiento casi imperceptible de sus labios, le devolvió los documentos y le indicó que podía pasar. El avión era un Airbus modelo reciente, limpio y bien mantenido. Ana Lucía encontró su asiento, el 3A, junto a la ventana en la segunda fila de primera clase. Guardó su maletín en el compartimento superior, manteniendo solo su bolso de mano con lo esencial. Se acomodó en el amplio asiento de cuero, ajustó el cinturón y sacó su tablet para continuar trabajando.
A su alrededor, otros pasajeros de primera clase se instalaban, la mayoría hombres de negocios en trajes caros, algunas parejas que claramente viajaban por placer. Nadie le prestó particular atención y Ana Lucía prefería así. Concentración era lo que necesitaba. Antes de continuar, por favor, suscríbanse al canal, dejen su like y un comentario con su opinión sobre esta historia. Su apoyo significa mucho para nosotros, pero lo que estaba a punto de suceder cambiaría no solo el vuelo, sino el curso completo del caso más importante que Ana Lucía había manejado en toda su carrera. 10 minutos antes del despegue programado, cuando la mayoría de los pasajeros ya estaban sentados y las puertas del avión a punto de cerrarse, una azafata diferente se acercó por el pasillo. Era mayor que la del mostrador, con el cabello castaño recogido en un chongo apretado que jalaba las comisuras de sus ojos. Su expresión era de irritación apenas contenida. Se detuvo junto al asiento de Ana Lucía, mirándola de arriba abajo con un escrutinio que hizo que varios pasajeros cercanos voltearan. Ana Lucía levantó la vista de su tablet, sorprendida por la atención. «Disculpe, señorita, necesito ver su pase de abordar», dijo la azafata, su voz lo suficientemente alta como para que media cabina pudiera escucharla. No era una solicitud, era una orden. Ana Lucía frunció ligeramente el ceño, confundida. Ya había mostrado todos sus documentos en la puerta de abordaje, pero sin decir palabra sacó su pase de abordar de su bolso y se lo entregó. La azafata lo examinó con una meticulosidad exagerada, sosteniéndolo contra la luz, verificando cada detalle. Sus labios formaron una línea delgada y desaprobadora. «Este es un asiento de primera clase», dijo la azafata, como si Ana Lucía no lo supiera. «Sí, es mi asiento». 3A, como indica mi pase de abordar, respondió Ana Lucía con calma, aunque una sensación incómoda comenzaba a formarse en su estómago. Había vivido suficiente para reconocer los primeros signos de lo que estaba por venir. La azafata llamó con un gesto a un compañero, un hombre de unos 40 años, con un bigote recortado y el uniforme de gerente de vuelo. Intercambiaron palabras en voz baja, pero no tan baja como para que Ana Lucía no pudiera captar fragmentos. «No coincide con el perfil», escuchó. «Verificar autenticidad». Su corazón comenzó a latir más rápido, pero mantuvo su expresión serena, profesional, digna. El gerente de vuelo se acercó, su postura corporal ya transmitiendo autoridad y cierta condescendencia. Se agachó ligeramente, invadiendo el espacio personal de Ana Lucía, y habló en un tono que pretendía ser discreto, pero que claramente no lo era. «Señorita, hemos recibido una queja de que podría haber un problema con su boleto. ¿Podría acompañarme a la puerta del avión para verificar algunos detalles?» Ana Lucía sintió como la sangre se le subía al rostro, pero respiró profundamente. Conocía sus derechos, conocía la ley mejor que probablemente cualquiera en ese avión. ¿Qué tipo de problema? Mi boleto fue comprado legalmente, tengo mis documentos en orden y ya pasé por seguridad. ¿Por qué soy la única pasajera a la que se le está pidiendo esto? La pregunta quedó suspendida en el aire. El gerente de vuelo endureció su expresión. Alrededor de ellos, los pasajeros observaban, algunos con curiosidad, otros con incomodidad evidente. Un hombre de negocios en el asiento del pasillo apartó la mirada rápidamente cuando Ana Lucía lo vio. Una señora mayor 2 filas atrás cuchicheó algo a su acompañante. «Señorita, le estoy pidiendo amablemente que me acompañe». «No queremos hacer un escándalo», dijo el gerente, su voz adquiriendo un filo cortante. «Si realmente compró ese boleto y tiene derecho a estar aquí, no hay problema. Pero debe entender que tenemos protocolos de seguridad». Ana Lucía lo miró directamente a los ojos.
Entiendo los protocolos de seguridad perfectamente. También entiendo cuando están siendo aplicados de manera discriminatoria. He mostrado todos mis documentos, mi identificación oficial, mi boleto. He pasado por todos los controles requeridos. ¿Qué exactamente está sugiriendo? El tono frío pero controlado de Ana Lucía pareció irritar aún más al gerente. Se incorporó, su altura ahora intimidante, y su voz se elevó lo suficiente como para que todo el pasaje de primera clase pudiera escuchar claramente. Mire, no es nada personal, pero francamente personas como usted normalmente no viajan en primera clase. Hemos tenido problemas antes con boletos fraudulentos y simplemente estamos haciendo nuestro trabajo. Si no quiere cooperar, tendré que llamar a seguridad del aeropuerto. El silencio que siguió fue ensordecedor. Personas como usted. Esas 4 palabras quedaron flotando en el aire, su significado cristalino para todos los presentes. Ana Lucía sintió cómo se le cerraba la garganta, como sus manos, descansando sobre el reposabrazos, comenzaron a temblar ligeramente. No de miedo, de rabia contenida, de una humillación tan profunda que atravesaba décadas de experiencias similares, más sutiles quizás, pero igualmente dolorosas. Personas como yo, repitió Ana Lucía, su voz ahora tensa pero manteniendo el control. ¿Podría especificar exactamente a qué se refiere con personas como yo? El gerente de vuelo se dio cuenta demasiado tarde de que había cruzado una línea. Su rostro se enrojeció, pero en lugar de retractarse, se aferró a su posición con la testarudez de alguien que sabe que está equivocado, pero tiene demasiado orgullo para admitirlo. Me refiero a que su apariencia no coincide con el perfil típico de nuestros pasajeros de primera clase. Y sí, eso incluye su tono de piel. En esta compañía tomamos muy en serio la seguridad y debemos verificar cualquier anomalía. Si no le gusta, puede tomar el asunto con nuestro departamento de atención al cliente después del vuelo. Ana Lucía cerró los ojos por un momento. Contó hasta 5, mentalmente. Cuando los abrió, su mirada era de acero templado. Se puso de pie lentamente, recuperando su maletín del compartimento superior. Su movimiento fue tan controlado, tan deliberado, que varios pasajeros se inclinaron hacia adelante, cautivados por lo que estaba ocurriendo. «Está cometiendo un error muy grave», dijo Ana Lucía, su voz ahora firme y clara, proyectándose por toda la cabina. Primero, lo que acaba de hacer constituye discriminación racial directa, violando no solo las políticas de su propia empresa, sino también leyes federales. Segundo, está creando múltiples testigos de esta discriminación en un espacio confinado donde todo puede ser verificado. Tercero, y esto es lo más importante, me está echando de un avión por el color de mi piel. Sacó una tarjeta de presentación de su bolso y se la extendió al gerente de vuelo, quien la tomó automáticamente, confundido por el cambio en la dinámica. Soy Ana Lucía Mendoza, abogada especialista en Derecho Corporativo. Y para su información, iba camino a Guadalajara para reunirme con el Consejo Directivo de Aeroméxico Nacional, porque soy la abogada principal que los está defendiendo en un juicio de 500 millones de pesos por, irónicamente, prácticas discriminatorias. El color drenó del rostro del gerente de vuelo. La azafata que había iniciado todo el incidente dio un paso atrás, su mano volando a su boca. El silencio en la cabina era ahora absoluto. Ni siquiera se escuchaba respirar, pero Ana Lucía no había terminado. Le di la oportunidad de corregirse, le expliqué claramente la situación, y aún así eligió continuar con esta humillación pública. Elija ahora, me permite quedarme en mi asiento, que pagué legalmente sin más acoso, o me bajo de este avión y ustedes enfrentan las consecuencias legales más graves que esta aerolínea haya visto jamás. El gerente de vuelo miró su tarjeta de presentación. Luego,
a Ana Lucía, luego a los pasajeros que observaban con una mezcla de horror y fascinación. Se aclaró la garganta, claramente buscando una salida que no comprometiera completamente su autoridad. Bueno, si es abogada de la compañía, eso cambia las cosas. Pero debería haber mencionado eso desde el principio. Habría evitado toda esta confusión. Ana Lucía lo miró con una mezcla de incredulidad y desprecio apenas contenido. ¿Confusión? Esto no fue confusión. Esto fue discriminación. Y no debería importar si soy abogada, doctora, ingeniera o trabajadora doméstica. Pagué mi boleto. Tengo derecho a estar aquí. Antes de que el gerente pudiera responder, otra voz se elevó desde 3 filas atrás. Un hombre mayor, de cabello gris y traje impecable, se puso de pie. «Yo soy testigo de todo lo que acaba de ocurrir», dijo con voz grave y autoridad natural. «Y puedo confirmar que esta joven fue discriminada abiertamente por el color de su piel. Soy Mauricio Castellanos, ex magistrado de la Suprema Corte de Justicia, y lo que presencié aquí es inaceptable». Otro pasajero se levantó. Una mujer de unos 35 años, con lentes y expresión indignada. «Yo también soy testigo, y grabé parte del incidente en mi teléfono. Tengo todo documentado». El gerente de vuelo palideció aún más. Su boca se abrió y cerró varias veces sin emitir sonido. La azafata inicial había desaparecido completamente hacia la parte trasera del avión. La situación se había salido completamente de control. «Miren», comenzó el gerente con voz temblorosa, «obviamente hubo un malentendido. Señorita Mendoza, por favor, tome asiento. No hay necesidad de llevar esto más lejos». Pero ya era demasiado tarde. Ana Lucía sabía que no podía quedarse en ese avión, no después de esa humillación pública, no con esa tripulación, y definitivamente no cuando su integridad profesional y personal había sido atacada tan abiertamente. Respiró profundamente, recuperando su compostura completa. «Me bajo del avión», dijo con voz clara y firme. No por cobardía, sino porque no puedo representar a una empresa cuyos empleados practican exactamente la discriminación de la que se les acusa. Consideraré cuidadosamente mi posición en este caso. Caminó por el pasillo con la cabeza en alto, su maletín en una mano, su bolso en la otra. Cada paso fue deliberado, digno. No corrió, no lloró. Varios pasajeros le ofrecieron expresiones de apoyo mientras pasaba. El ex magistrado le entregó su tarjeta personal. La mujer con el teléfono le aseguró que le enviaría el video. Cuando bajó del avión, sus piernas temblaban, pero su rostro permaneció sereno. La puerta de abordaje estaba llena de personal de la aerolínea, todos luciendo confundidos y alarmados. Ana Lucía caminó directo a la gente en el mostrador. «Necesito que quede registro oficial de que bajé de este vuelo debido a discriminación racial por parte de su tripulación. Quiero los nombres de todos los involucrados documentados, y quiero hablar con el gerente de operaciones del aeropuerto inmediatamente». La siguiente hora fue un torbellino de reuniones tensas, formularios y llamadas telefónicas apresuradas. Ana Lucía documentó cada detalle con la precisión de la abogada que era. Nombres, horas exactas, testimonios de otros pasajeros que se ofrecieron voluntariamente. El gerente de operaciones del aeropuerto, un hombre de mediana edad, llamado Roberto Fuentes, estaba visiblemente angustiado cuando escuchó la historia completa. «Señorita Mendoza, esto es sumamente grave. Aeroméxico Nacional tiene políticas estrictas contra la discriminación. Lo que describe es completamente inaceptable». «Y sin embargo, sucedió», respondió Ana Lucía secamente. «En su aeropuerto, en su avión, con su tripulación». Roberto Fuentes se frotó la cara con ambas manos. «Entiendo su enojo. Es completamente justificado. Permítame ofrecerle un vuelo en el siguiente disponible, en primera clase, por supuesto, sin costo adicional.
y una compensación por su tiempo y angustia. Ana Lucía lo consideró por un momento. Necesitaba llegar a Guadalajara. La reunión con el consejo directivo era crucial, pero algo dentro de ella había cambiado fundamentalmente en las últimas 2 horas. Miró su reloj. Ya eran casi las 11 de la mañana. El siguiente vuelo no saldría hasta las 2 de la tarde, lo que significaba que llegaría demasiado tarde para la junta de las 3. «Necesito hacer algunas llamadas», dijo finalmente. «Y después tomaré una decisión sobre cómo proceder». Se instaló en una zona tranquila de la sala VIP que le ofrecieron como cortesía y comenzó a marcar números. Primero, su asistente en la oficina, explicándole brevemente lo sucedido y pidiéndole que reagendara la reunión en Guadalajara. Luego, su socia en el bufete, María Elena Vega, quien escuchó la historia completa con creciente indignación. «Ana, esto es indignante. Tienes que demandar. Y definitivamente tienes que reconsiderar tu representación de Aeroméxico Nacional en ese caso. ¿Cómo puedes defender a una empresa de acusaciones de discriminación cuando acabas de ser discriminada por ellos?» Ana Lucía había estado pensando exactamente lo mismo. Durante 6 semanas había trabajado incansablemente en ese caso, construyendo una defensa brillante, invirtiendo horas incontables. Pero la ironía era demasiado amarga para ignorarla. ¿Cómo podía pararse frente a un juez y argumentar que Aeroméxico Nacional no practicaba discriminación cuando ella misma había sido víctima de exactamente eso? «Necesito pensarlo», respondió Ana Lucía. «Pero tienes razón, esto cambia todo». La tercera llamada fue a su madre, quien vivía en Oaxaca. Remedios Mendoza escuchó la historia de su hija con el dolor de alguien que había experimentado discriminación similar durante décadas. Ana Lucía venía de una familia afromexicana de la Costa Chica, una comunidad donde el racismo era tan común que casi se había normalizado. Su madre había trabajado como empleada doméstica para costear los estudios de Ana Lucía, enfrentando innumerables humillaciones con la esperanza de que su hija pudiera tener una vida diferente. «Mija», dijo Remedios con voz suave pero firme, «toda tu vida has trabajado el doble para demostrar tu valor, y cada vez que lo logras, alguien intenta recordarte tu lugar. Pero ¿sabes qué? Tu lugar es donde tú decidas pararte, y esta vez creo que sabes exactamente dónde necesitas pararte». Ana Lucía cerró los ojos, las palabras de su madre resonando profundamente. Tenía razón, siempre la tenía. La cuarta llamada fue la más importante. Marcó el número directo de Eduardo Santibáñez, director legal de Aeroméxico Nacional, y quien había sido su contacto principal en el caso. Respondió al segundo tono. «Ana Lucía, escuché lo que pasó. Estoy absolutamente consternado. Por favor, permíteme disculparme en nombre de toda la compañía. Esos empleados serán disciplinados severamente». «Eduardo», interrumpió Ana Lucía, su voz profesional pero fría, «necesito que entiendas algo. No fui simplemente maltratada. Fui públicamente humillada y expulsada de un avión por el color de mi piel, por empleados de la misma compañía que me contrató para defenderla de acusaciones de discriminación racial. ¿Comprendes la ironía?» Hubo una pausa pesada en la línea. «Lo comprendo perfectamente y es inexcusable, pero Ana, necesitamos que continúes con el caso. Eres la mejor abogada para esto. Tu trabajo hasta ahora ha sido impecable. Mi trabajo fue defender a su compañía, argumentando que no practica discriminación sistemática, que los casos anteriores fueron malentendidos o situaciones aisladas mal interpretadas. ¿Cómo puedo argumentar eso creíblemente cuando yo misma acabo de experimentar exactamente lo que sus demandantes alegan?» Eduardo Santibáñez respiró profundamente. «Entiendo tu posición,
pero precisamente por eso necesitamos que continúes. Tú puedes ayudarnos a cambiar desde adentro. Tu experiencia puede guiar reformas reales en la compañía. Ana Lucía rió sin humor. Eduardo, soy abogada, no consultora de recursos humanos, y francamente, en este momento estoy considerando seriamente cambiar de lado en este litigio. El silencio que siguió fue absoluto. Podía escuchar el sonido ahogado de Eduardo tragando saliva. ¿Estás diciendo que considerarías representar a los demandantes en nuestra contra? Estoy diciendo que necesito reevaluar mi posición ética. Dame 48 horas. Tendré una respuesta definitiva para ti el jueves. Colgó antes de que Eduardo pudiera responder. Sus manos temblaban ligeramente mientras guardaba su teléfono. Lo que acababa de sugerir era nuclear desde una perspectiva profesional. Cambiar de lado en medio de un caso era prácticamente inaudito, pero algo había roto dentro de ella en ese avión, algo fundamental sobre quién era y qué representaba. El vuelo de las 2 de la tarde la llevó a Guadalajara sin incidentes. La tripulación fue excesivamente amable. Claramente habían sido informados sobre lo que había sucedido. Ana Lucía aceptó su cortesía con gracia pero sin calidez. Se instaló en su asiento, rechazó todas las bebidas y comidas ofrecidas y pasó el vuelo completo redactando notas en su tablet, pero no eran notas para defender a Aeroméxico Nacional. Eran notas sobre cómo podría desmantelar la defensa que ella misma había construido. Esa tarde, en lugar de reunirse con el consejo directivo de la aerolínea, Ana Lucía se registró en el Hotel Presidente Intercontinental en Guadalajara y solicitó una suite con espacio de trabajo. Pidió que le enviaran comida a la habitación, cerró todas las cortinas y comenzó a trabajar. Durante las siguientes 36 horas, apenas durmió. Revisó cada documento del caso desde una nueva perspectiva. Los patrones que antes había visto como anomalías aisladas ahora emergían como evidencia de discriminación sistemática. Quejas de empleados que había descartado como descontentos laborales ahora mostraban un patrón claro de trato diferenciado basado en el origen étnico. Testimonios de pasajeros que había planeado desacreditar ahora resonaban con autenticidad dolorosa porque reflejaban exactamente lo que ella había experimentado. Llamó a los abogados que representaban a los demandantes, un bufete especializado en derechos civiles llamado Justicia y Equidad, liderado por Patricia Romero. Patricia era legendaria en círculos legales por su ferocidad en casos de discriminación. Cuando Ana Lucía explicó quién era y por qué estaba llamando, Patricia no pudo ocultar su sorpresa. ¿La Ana Lucía Mendoza? La abogada que estaba destruyendo nuestro caso contra Aeroméxico. Esa Ana Lucía Mendoza. La misma, respondió Ana Lucía con una sonrisa amarga. Pero ya no estoy destruyendo su caso. De hecho, quiero hablar sobre la posibilidad de ayudarles a ganarlo. Se reunieron esa noche en un café discreto en el centro de Guadalajara. Patricia Romero llegó acompañada de su socio principal, Javier Maldonado, ambos mirando a Ana Lucía con una mezcla de cautela y curiosidad. Ana Lucía les contó toda la historia sin omitir detalles. Luego colocó sobre la mesa un documento de 20 páginas que había preparado. Esto es un análisis preliminar de los puntos débiles en la defensa de Aeroméxico Nacional. Puntos débiles que conozco porque yo misma los creé. Si decido unirme a su equipo, puedo guiarlos exactamente a dónde presionar para desmantelar esa defensa. Pero necesito ser clara. No puedo simplemente entregar información confidencial. Eso violaría la ética profesional. Lo que puedo hacer es usar mi conocimiento general del caso y mi experiencia personal para fortalecer su argumentación. Patricia y Javier intercambiaron miradas. Javier habló primero.
Esto es, sin exagerar, lo más extraordinario que ha sucedido en mi carrera legal. Pero tengo que preguntarlo. ¿Por qué? ¿Por qué arriesgar tu reputación, tu relación con clientes corporativos poderosos, todo lo que has construido? Ana Lucía miró directamente a sus ojos. Porque me echaron de un avión por ser negra. Y porque durante 6 semanas he estado defendiendo a la empresa que permite que eso suceda mientras alegaba que no sucede. No puedo vivir con esa contradicción. No puedo mirarme al espejo y pretender que estoy haciendo lo correcto cuando claramente no lo estoy. Patricia se inclinó hacia adelante, su expresión seria. Ana Lucía, si haces esto, Aeroméxico Nacional no solo te demandará por rompimiento de contrato, intentarán destruirte profesionalmente, tienen recursos ilimitados y no dudarán en usarlos. Lo sé, respondió Ana Lucía calmadamente. Y estoy preparada para eso, pero ellos también necesitan estar preparados para algo. Soy muy, muy buena en lo que hago, y ahora toda esa habilidad estará trabajando en su contra. Pasaron las siguientes 3 horas discutiendo los detalles. Ana Lucía explicó que primero necesitaba formalmente rescindir su contrato con Aeroméxico Nacional, lo cual haría al día siguiente. Luego enfrentaría las consecuencias legales de esa decisión. Solo después de que todo ese proceso estuviera completo, si Patricia y Javier aún estaban interesados, podría formalmente unirse a su equipo. Al día siguiente, jueves por la mañana, Ana Lucía llamó a Eduardo Santibáñez. Su voz fue profesional, pero firme. Eduardo, he tomado mi decisión. Rescindo formalmente mi representación de Aeroméxico Nacional en el caso de los 500 millones. Les estoy enviando por escrito la terminación de contrato efectiva inmediatamente y para que quede claro, consideraré unirme al equipo legal de los demandantes. La reacción fue exactamente la que Ana Lucía había anticipado. Eduardo explotó, su voz subiendo varios decibeles. Amenazas legales fluyeron, advertencias sobre consecuencias profesionales, insinuaciones sobre que nunca volvería a trabajar en derecho corporativo. Ana Lucía lo dejó hablar, esperando pacientemente hasta que se quedó sin aliento. ¿Terminaste?, preguntó calmadamente. Bien, entonces déjame explicarte algo. Tienes todo el derecho de demandarme por rompimiento de contrato. De hecho, lo espero. Pero cuando lo hagas, el caso se volverá público y tendrás que explicar en corte abierta por qué tu abogada principal renunció. Y yo tendré que testificar, bajo juramento, sobre cómo fui discriminada y expulsada de uno de tus aviones. Cada periódico en México cubrirá esa historia, cada noticiario, cada blog legal. ¿Realmente quieres esa publicidad ahora, cuando están intentando defenderse de acusaciones de discriminación? El silencio del otro lado de la línea fue elocuente. Eduardo finalmente habló, su voz ahora contenida, pero amenazante. Esto no termina aquí, Ana Lucía. Has cometido un error grave. No, Eduardo. Cometer un error fue aceptar defender a tu compañía en primer lugar. Esto es corregir ese error. Colgó y se permitió temblar por un momento. Lo había hecho. No había vuelta atrás. En menos de 48 horas había pasado de ser la abogada más buscada en derecho corporativo a ser, esencialmente, una traidora a ojos de la comunidad legal corporativa. Su teléfono comenzó a sonar inmediatamente. Números que reconocía, socios de otros bufetes, clientes corporativos, ignoró todas las llamadas, excepto una, María Elena, su socia en el bufete. Ana, ¿qué demonios hiciste? Tengo a 3 clientes amenazando con cancelar sus contratos. 2 socios principales están exigiendo una reunión de emergencia. El teléfono no ha dejado de sonar. Lo siento, María Elena. Sé que esto afecta al bufete. Pero no podía seguir con esto. María Elena suspiró profundamente. No te estoy llamando para regañarte.
te estoy llamando para decirte que te apoyo. Es más, creo que acabas de hacer algo extraordinariamente valiente y estúpido al mismo tiempo. Y eso, mi querida amiga, es exactamente el tipo de estupidez valiente que este país necesita. Ana Lucía sintió lágrimas picándole los ojos por primera vez desde el incidente en el avión. ¿En serio? ¿En serio? Ahora hablemos de cómo manejamos esto, porque Aeroméxico Nacional va a venir con todo, y necesitas estar preparada. Durante las siguientes 2 semanas, Ana Lucía vivió en un estado de sitio legal. Aeroméxico Nacional presentó una demanda por rompimiento de contrato buscando daños por 50 millones de pesos. Simultáneamente, intentaron obtener órdenes judiciales para prevenir que Ana Lucía compartiera cualquier información del caso. Los medios se enteraron de la historia y explotó en todos los noticieros. Abogada renuncia tras discriminación en vuelo. Fue el titular en todos los periódicos importantes, pero algo inesperado sucedió. La historia resonó con miles de personas que habían experimentado discriminación similar. Las redes sociales se llenaron con el hashtag Yo también fui discriminado, con personas compartiendo sus propias experiencias de racismo en México. Ana Lucía se convirtió, sin pretenderlo, en el rostro visible de una conversación nacional sobre discriminación racial que muchos habían preferido ignorar. Organizaciones de derechos civiles se comunicaron, ofreciendo apoyo. Otros abogados, inspirados por su valentía, comenzaron a tomar casos similares que antes habrían rechazado. Y más importante, docenas de exempleados y expasajeros de Aeroméxico Nacional comenzaron a contactar a Patricia Romero, queriendo agregar sus testimonios al caso. Ana Lucía trabajó incansablemente con el equipo de justicia y equidad. Sin poder usar información confidencial directa del caso, se enfocó en investigar nuevos ángulos, en encontrar patrones en políticas públicas de la aerolínea, en entrevistar a las nuevas víctimas que se presentaban. Su experiencia corporativa fue invaluable para entender cómo las grandes empresas estructuraban sus defensas y dónde estaban los puntos ciegos. 2 meses después del incidente, el caso fue a corte preliminar para audiencias de evidencia. Ana Lucía se sentó en la mesa de los demandantes, sintiendo las miradas hostiles del equipo legal de Aeroméxico Nacional al otro lado del pasillo. Eduardo Santibáñez estaba allí, junto con 3 abogados adicionales del bufete más prestigioso de México que habían contratado para reemplazarla. El juez, magistrado Alfonso Dávila, un hombre de 60 años con reputación de ser meticuloso e imparcial, presidía. Las audiencias comenzaron con testimonios de los demandantes originales, personas que alegaban haber sido discriminadas en varios vuelos. Sus historias eran desgarradoras y consistentes. Pasajeros afrodescendientes, indígenas, o de apariencia humilde que habían sido cuestionados agresivamente, movidos de sus asientos, o tratados con desdén evidente. Cuando llegó el turno de Ana Lucía de testificar sobre su propia experiencia, el silencio en la corte era absoluto. Narró los eventos del vuelo con detalle clínico, sin dramatizar, dejando que los hechos hablaran por sí mismos. Cuando terminó, presentó el video que la pasajera había grabado. El juez lo vio completo, su expresión endureciéndose con cada minuto. El abogado principal de Aeroméxico intentó desacreditar su testimonio durante el contrainterrogatorio. Señorita Mendoza, ¿no es cierto que usted renunció a su posición como abogada defensora de mi cliente porque vio una oportunidad de ganar más dinero cambiando de lado? Ana Lucía lo miró directamente. No. Renuncié porque no puedo en conciencia defender a una empresa que practica exactamente la discriminación de la que se le acusa. Y lo hice sabiendo que probablemente me costaría mi carrera en derecho corporativo.
Pero ahora está siendo compensada por los demandantes, ¿correcto? Estoy trabajando en este caso pro bono. No he recibido ni recibiré un solo peso por mi participación. El abogado intentó otra táctica. ¿No es cierto que su reacción en el avión fue exagerada? ¿Que el personal simplemente estaba siguiendo protocolos de seguridad estándar? Ana Lucía sintió la rabia hirviendo en su pecho, pero mantuvo su voz calmada. Protocolos de seguridad estándar que se aplican selectivamente basados en el color de piel, que requieren verificación adicional solo de pasajeros afrodescendientes. Si esos son sus protocolos estándar, entonces el problema es mucho más profundo de lo que estos demandantes alegaban originalmente. El contrainterrogatorio continuó por 2 horas más, pero Ana Lucía no se quebró. Había pasado 12 años litigando en las cortes más difíciles de México. Sabía cómo manejar abogados hostiles. Durante las siguientes semanas del juicio, el equipo de los demandantes presentó evidencia devastadora. Documentos internos de Aeroméxico que Ana Lucía había ayudado a obtener a través de solicitudes legales mostraban un patrón claro de quejas de discriminación que habían sido ignoradas sistemáticamente. Empleados testificaron sobre una cultura corporativa que toleraba comentarios racistas y trato diferenciado. El punto de quiebre llegó cuando Patricia Romero presentó análisis estadísticos detallados. Los datos mostraban que pasajeros de piel oscura o apariencia indígena eran cuestionados sobre sus boletos 5 veces más frecuentemente que pasajeros de piel clara, que eran movidos de sus asientos de primera clase 3 veces más a menudo, que recibían quejas de servicio deficiente a tasas significativamente más altas. Los números eran irrefutables. Ana Lucía había ayudado a diseñar el análisis, usando su conocimiento de cómo las corporaciones ocultaban tales patrones en sus datos. Sabía exactamente qué preguntar y dónde buscar. Aeroméxico intentó argumentar que estos eran incidentes aislados, empleados problemáticos que no representaban la política de la compañía. Pero Ana Lucía había anticipado esa defensa. Durante su tiempo como abogada defensora, había visto los manuales de entrenamiento interno, las políticas de recursos humanos, las comunicaciones ejecutivas. Sabía que la discriminación no era accidental, era estructural. En su alegato final, Patricia Romero fue magistral. Pero cuando terminó, le cedió los últimos 10 minutos a Ana Lucía. Se puso de pie, caminó hacia el centro de la corte y habló directamente al juez. Su señoría, hace 4 meses era la abogada principal defendiendo a Aeroméxico Nacional en este caso. Había construido una defensa brillante. Podría haber ganado, o al menos limitado significativamente los daños. Pero entonces experimenté personalmente lo que estos demandantes han estado intentando explicar durante años. Y me di cuenta de que mi brillantez legal estaba siendo usada para perpetuar injusticia. Hizo una pausa, su voz ganando intensidad. La discriminación racial en México es insidiosa porque muchos pretenden que no existe. Nos decimos que somos una sociedad mestiza, que todos somos iguales. Pero la verdad es que el color de piel determina oportunidades, trato, incluso dignidad básica. Y cuando instituciones poderosas como Aeroméxico Nacional practican esta discriminación sistemáticamente, envían un mensaje devastador, que algunos de nosotros valemos menos que otros. Miro a los abogados de Aeroméxico. He sido abogada corporativa toda mi vida profesional. Entiendo el valor de proteger a empresas de litigios frívolos. Pero este no es un litigio frívolo. Esto es sobre exigir que una corporación poderosa reconozca la dignidad humana fundamental de todos sus clientes, independientemente de cómo se vean. Se volvió nuevamente al juez.
Estos demandantes no buscan venganza, buscan reconocimiento, buscan cambio, buscan la confirmación de que su dignidad importa, y respetuosamente solicito a esta corte que les otorgue eso. Cuando se sentó, podía sentir los ojos de todos en la corte sobre ella. El juez hizo una anotación larga en su cuaderno, su expresión inescrutable. La deliberación tomó 3 semanas. Fueron las 3 semanas más largas de la vida de Ana Lucía. Durante ese tiempo, Aeroméxico intensificó su campaña contra ella. Su demanda por rompimiento de contrato avanzaba en paralelo. Medios corporativos publicaron artículos cuestionando su ética profesional. Algunos colegas la defendieron, pero otros la condenaron públicamente por traicionar a un cliente. Pero también hubo apoyo. Organizaciones de derechos civiles la honraron en ceremonias públicas. Estudiantes de derecho le escribieron cartas expresando inspiración. Su madre viajó desde Oaxaca y se quedó con ella, ofreciendo el tipo de apoyo inquebrantable que solo una madre puede dar. «Estás haciendo lo correcto, mija», le decía Remedios cada noche. «Tu padre estaría tan orgulloso». El padre de Ana Lucía había muerto cuando ella tenía 15 años, trabajando en una construcción sin las medidas de seguridad adecuadas porque, como trabajador afrodescendiente, era tratado como desechable. Esa pérdida había sido la que impulsó a Ana Lucía a estudiar derecho, a luchar por justicia. Pero en algún punto de su carrera corporativa había olvidado eso. El incidente en el avión se lo había recordado dolorosamente. Finalmente llegó el día del veredicto. La corte estaba abarrotada, cámaras de televisión afuera, periodistas llenando cada asiento disponible. Ana Lucía se sentó junto a Patricia y Javier, sus manos entrelazadas bajo la mesa. Los demandantes originales estaban allí, 16 personas cuyas vidas habían sido tocadas por la discriminación que Ana Lucía misma había experimentado. El juez Dávila entró, su rostro solemne. Todos se pusieron de pie. Cuando se sentaron nuevamente, el silencio era tan profundo que Ana Lucía podía escuchar su propio corazón latiendo. «He considerado cuidadosamente toda la evidencia presentada en este caso», comenzó el juez, «y he llegado a una conclusión clara. La evidencia demuestra de manera irrefutable que Aeroméxico Nacional ha participado en un patrón sistemático de discriminación racial contra sus pasajeros». Ana Lucía sintió cómo se le cortaba la respiración. A su lado, Patricia apretó su mano. Los análisis estadísticos, combinados con testimonios consistentes y documentación interna, muestran que esta discriminación no fue resultado de empleados problemáticos aislados, sino de una cultura corporativa que toleraba e incluso facilitaba tal trato diferenciado. El juez miró directamente a los abogados de Aeroméxico. Esta corte encuentra a Aeroméxico Nacional culpable de las acusaciones. En cuanto a los daños, después de considerar el alcance del daño causado, el número de víctimas y la necesidad de enviar un mensaje claro sobre las consecuencias de tal discriminación, establezco los daños en 500 millones de pesos, exactamente como los demandantes solicitaron. Hubo una exhalación colectiva en la corte. Patricia y Javier se abrazaron. Los demandantes comenzaron a llorar, algunos de alegría, otros de alivio. Ana Lucía simplemente se sentó allí, abrumada por la magnitud de lo que acababa de suceder. Pero el juez no había terminado. Además, ordenó a Aeroméxico Nacional implementar las siguientes medidas correctivas: capacitación obligatoria contra discriminación para todo el personal, revisión completa de políticas de servicio al cliente con supervisión externa, establecimiento de un sistema de quejas independiente para alegaciones de discriminación y auditorías trimestrales durante los próximos 5 años. El cumplimiento será monitoreado por esta corte,
golpeó su mazo. Este caso es un recordatorio de que en México todos los ciudadanos merecen dignidad y respeto, independientemente del color de su piel o su origen étnico. Esta corte no tolerará lo contrario. Sesión levantada. El caos estalló. Periodistas corrieron hacia las salidas para reportar la noticia. Los demandantes se abrazaban entre sí y con sus abogados. Ana Lucía se encontró rodeada de personas, agradeciéndole, abrazándola, llorando con ella. La magnitud de la victoria todavía no había aterrizado completamente. Afuera de la corte, Patricia dio una conferencia de prensa improvisada. Cuando le preguntaron sobre el papel de Ana Lucía, no dudó. Ana Lucía Mendoza sacrificó su carrera corporativa para defender lo que era correcto. Sin su valentía, sin su experiencia, este caso no habría sido ganado tan rotundamente. Es un ejemplo de lo que significa poner la justicia por encima del beneficio personal. Le pasó el micrófono a Ana Lucía, quien tomó una respiración profunda antes de hablar. Hace 4 meses me echaron de un avión por ser negra. Hoy, una corte mexicana confirmó que eso fue discriminación ilegal y que las empresas que permiten tal comportamiento enfrentarán consecuencias severas. Este no es solo mi victoria, es la victoria de cada persona afromexicana, indígena o de origen humilde que ha sido tratada como ciudadana de segunda clase. Es un mensaje de que nuestra dignidad importa. Su voz se quebró ligeramente, y quiero decirle a cualquier persona joven, afrodescendiente que está viendo esto, tu color de piel no determina tu valor. Tu origen no limita tu potencial, y si alguien intenta hacerte creer lo contrario, tienes todo el derecho de luchar contra eso. Las preguntas de los reporteros continuaron por media hora más. Querían saber sobre la demanda de Aeroméxico contra ella, sobre su futuro profesional, sobre si esto significaba el fin de su carrera en derecho corporativo. Ana Lucía respondió honestamente. No sabía qué vendría después, pero estaba en paz con sus decisiones. Esa noche, en su apartamento de la Ciudad de México, Ana Lucía se sentó en su balcón mirando las luces de la ciudad. Su teléfono no dejaba de sonar. Mensajes de felicitación, solicitudes de entrevistas, ofertas de trabajo de organizaciones de derechos civiles. Pero también había mensajes amenazantes, algunos comentarios racistas en redes sociales, recordatorios de que ganar una batalla no significaba ganar la guerra. Su madre se unió a ella en el balcón, trayendo 2 tazas de café de olla, preparado como lo hacía cuando Ana Lucía era niña. ¿Cómo te sientes, mi hija? Ana Lucía consideró la pregunta cuidadosamente. Exhausta, asustada, pero también libre. Por primera vez en años, siento que estoy haciendo lo que se supone que debo hacer. Remedios asintió sabiamente. Tu abuela solía decir que cuando Dios te da talento, también te da responsabilidad. Tú tienes el talento de la ley. Ahora estás usando esa responsabilidad correctamente. 6 meses después, la vida de Ana Lucía había cambiado completamente. La demanda de Aeroméxico contra ella por rompimiento de contrato fue desestimada después de que el juez determinó que su renuncia fue justificada dadas las circunstancias de discriminación. La aerolínea también fue forzada a pagarle los honorarios que le debían por su trabajo anterior, con intereses. Ana Lucía había establecido su propio bufete especializado en derechos civiles y discriminación, operando desde un edificio modesto en el centro histórico de la Ciudad de México. No tenía el glamour de su antigua oficina en Polanco, pero tenía algo más importante: propósito. Su bufete se llamaba Dignidad Legal y su logo era simple, una balanza con las palabras «Justicia para todos» debajo.
El caso de Aeroméxico había abierto compuertas. Docenas de casos similares comenzaron a surgir, no solo contra aerolíneas, sino contra hoteles, restaurantes, empresas, bancos. Ana Lucía no podía tomarlos todos, pero entrenaba a otros abogados, compartía estrategias, construía una red de profesionales legales comprometidos con combatir la discriminación. Su bufete no era financieramente próspero como lo había sido su práctica corporativa. Muchos casos eran pro bono o con honorarios reducidos. Pero Ana Lucía había aprendido a vivir más modestamente y descubrió que la satisfacción de su trabajo compensaba más que cualquier cheque corporativo. También comenzó a dar clases en la UNAM, su alma mater, enseñando un seminario sobre ética legal y justicia social. Sus estudiantes la adoraban, inspirados por su historia y su compromiso inquebrantable con principios sobre ganancias. Aeroméxico Nacional cumplió con las órdenes de la Corte, implementando cambios significativos en sus políticas y entrenamiento. No todos los empleados abrazaron los cambios, pero la compañía no tenía opción. Las auditorías trimestrales mostraron mejoras graduales en cómo trataban a pasajeros de diversos orígenes. El gerente de vuelo que había expulsado a Ana Lucía fue despedido, junto con 2 azafatas involucradas en el incidente. Intentaron demandar por despido injustificado, pero su caso fue desestimado cuando el video del incidente fue presentado como evidencia. Eduardo Santibáñez, el director legal que había sido el contacto de Ana Lucía, enfrentó consecuencias también. Aunque no fue despedido, fue removido de su posición de liderazgo y transferido a un rol administrativo menos visible. La junta directiva de Aeroméxico necesitaba cabezas que rodaran, y la suya fue una de ellas. Irónicamente, algunos meses después del veredicto, Eduardo contactó a Ana Lucía. Fue una conversación incómoda al principio, pero terminó con algo parecido a reconciliación. «Tenías razón», admitió Eduardo, «y yo estaba ciego. Había trabajado en esta industria tanto tiempo que dejé de ver lo que estaba frente a mí. Lo siento». Ana Lucía aceptó la disculpa, aunque sin olvidar las amenazas y ataques que había enfrentado. Algunos puentes, una vez quemados, no pueden ser completamente reconstruidos. Un año después del incidente original, Ana Lucía fue invitada a dar un discurso en un simposio nacional sobre diversidad e inclusión. El evento se llevó a cabo en un hotel de lujo en la Ciudad de México, con asistentes de corporaciones, gobierno, academia y sociedad civil. Cuando subió al podio, Ana Lucía vio una audiencia diversa. Notó a varias personas afrodescendientes en el público, algunos indígenas, representación que habría sido impensable en tales eventos hace apenas unos años. Su presencia allí era, en parte, resultado del caso que ella había ayudado a ganar. «Me echaron de un avión por ser negra», comenzó, su voz clara y firme. En ese momento, esa frase representaba la humillación más profunda que había experimentado. Hoy, esa misma frase representa un punto de inflexión, no solo en mi vida, sino en cómo México confronta su legado de discriminación racial. Pausó, dejando que las palabras resonaran. Muchos en esta sala trabajan para corporaciones. Y quiero decirles algo importante. La diversidad no es solo éticamente correcta, es legalmente requerida. Pero más que eso, es humanamente esencial. Porque cuando excluimos a personas basándonos en su apariencia, no solo les hacemos daño a ellas, nos hacemos daño a nosotros mismos. Perdemos talento, perspectivas, innovación. Miró directamente a los ejecutivos corporativos presentes. El caso de Aeroméxico estableció un precedente. La discriminación racial no será tolerada y las consecuencias financieras son reales. 500 millones de pesos reales,
pero espero que el mensaje que lleven a sus organizaciones no sea solo evitar demandas. Espero que sea crear entornos donde la dignidad humana sea respetada no por miedo a la ley, sino porque es lo correcto. Su voz se suavizó. Y a las personas que han experimentado discriminación, que han sido humilladas por su color de piel, su origen, su apariencia, quiero que sepan que su dignidad es inherente. No depende de la validación de otros. No puede ser quitada por el desdén de alguien más. Es suya, inalienable e inquebrantable. Y si alguien intenta arrebatársela, ahora saben que tienen recursos, tienen la ley de su lado. Y tienen personas como yo, dispuestas a luchar junto a ustedes. La ovación cuando terminó fue ensordecedora. Personas se pusieron de pie, aplaudiendo con lágrimas en los ojos. Ana Lucía vio a su madre en la primera fila, su rostro brillando de orgullo. Vio a Patricia y Javier, sus socios en justicia. Vio a exempleados de Aeroméxico que habían testificado valientemente. Vio a estudiantes de Derecho que la miraban como esperanza de un futuro mejor. Después del evento, una joven de unos 22 años se acercó tímidamente. Tenía piel oscura, cabello en trenzas y expresión nerviosa. Licenciada Mendoza, mi nombre es Gabriela. Estudio Derecho en el segundo año y quiero ser como usted cuando me gradúe. Ana Lucía sonrió calurosamente. No quieras ser como yo, Gabriela. Quieres ser mejor que yo. Aprende de mis errores, de mis aciertos. Y cuando llegue tu momento de elegir entre el camino fácil y el camino correcto, espero que tengas la valentía de elegir lo correcto. Gabriela asintió con vehemencia. El año que viene tengo que decidir mi especialización. Todos me dicen que el derecho corporativo es donde está el dinero. Pero después de escucharla hoy, creo que quiero especializarme en derechos civiles. Ana Lucía puso una mano en el hombro de la joven. El derecho corporativo no es malo en sí mismo. Las corporaciones necesitan abogados. Pero si eliges ese camino, nunca olvides que el dinero no debe ser tu único motivador. Y nunca, nunca uses tu talento para defender lo indefendible. Confía en tu brújula moral, incluso cuando todos te digan que estás loca. Esa noche, de vuelta en su apartamento, Ana Lucía reflexionó sobre cuán diferente era su vida comparada con un año atrás. Había perdido la seguridad financiera de su práctica corporativa, había enfrentado ataques profesionales y personales, había sido difamada en algunos medios. Pero había ganado algo invaluable: paz interior. Se paró frente al espejo de su habitación, viéndose realmente por primera vez en mucho tiempo. No con los ojos críticos de alguien evaluando si encajaba en espacios corporativos. No preguntándose si su cabello estaba lo suficientemente alisado, si su tono de voz era lo suficientemente modulado, si su presencia era lo suficientemente inofensiva. Solo se vio a sí misma. Ana Lucía Mendoza, mujer afromexicana, abogada, luchadora por la justicia, hija de Oaxaca, heredera de generaciones que habían enfrentado discriminación con dignidad. Su teléfono sonó. Era un mensaje de Patricia con un artículo adjunto. «Mira esto», decía el mensaje. Ana Lucía abrió el link. Era un reportaje sobre cómo el caso de Aeroméxico había inspirado legislación nueva en el Congreso, una ley más fuerte contra la discriminación racial, con penalizaciones más severas y mecanismos de aplicación más claros. Ana Lucía sonrió. El cambio era lento, incrementar, frustrantemente gradual, pero estaba sucediendo. Una corte a la vez, una ley a la vez, una persona a la vez, encontrando el valor de alzar su voz. Pensó en todas las veces que había sido subestimada por su apariencia, en todas las microagresiones que había soportado calladamente, diciéndose que eran el precio de tener éxito en un mundo corporativo.
En todas las veces que había sido la única persona afrodescendiente en una sala de juntas, y había sentido esa mezcla de orgullo y aislamiento. Y pensó en cómo un solo incidente, doloroso y humillante como fue, había catalizado un cambio que ella nunca había imaginado. No porque hubiera planeado convertirse en activista, no porque hubiera buscado ser la cara de un movimiento, sino simplemente porque se había negado a aceptar que su dignidad fuera negociable. El respeto, reflexionó Ana Lucía, mientras miraba las luces de la ciudad desde su ventana, no se compra con dinero ni se gana con títulos. Se construye con carácter, con consistencia, con el valor de defender tus principios incluso cuando es costoso hacerlo. La habían echado de un avión por el color de su piel, pero al final esa expulsión había impulsado no solo su transformación personal, sino una conversación nacional necesaria. Su madre, que se había quedado esa noche, entró a la habitación. «¿No puedes dormir, mija?» «Estaba pensando», respondió Ana Lucía, «en papá, en todo lo que enfrentó sin tener las herramientas legales para defenderse, en cómo su lucha se convirtió en la mía». Remedios abrazó a su hija. «Tu padre está orgulloso, y yo también, no solo por ganar ese caso, sino por la mujer en la que te has convertido. Una mujer que sabe que la verdadera riqueza no está en cuentas bancarias, sino en poder mirarse al espejo sin vergüenza». Ana Lucía durmió profundamente esa noche, sin las pesadillas que la habían atormentado en los meses inmediatamente después del incidente en el avión. Había encontrado su camino. No era el camino que había imaginado cuando comenzó su carrera legal 12 años atrás, pero era el correcto para ella. Los meses siguientes trajeron más casos, más victorias, algunas derrotas también. La discriminación no desapareció mágicamente con un veredicto judicial, pero cada caso ganado establecía precedentes. Cada historia compartida inspiraba a otros. Cada vez que una persona encontraba el valor de denunciar discriminación, el tejido de justicia se fortalecía un poco más. Ana Lucía nunca olvidó esa mañana en el avión, la mirada despectiva del gerente de vuelo, las risas ahogadas de algunos pasajeros, la humillación ardiente de ser juzgada solo por su apariencia. Pero tampoco olvidó lo que vino después, la decisión de transformar dolor en acción, el apoyo inesperado de desconocidos, la satisfacción de usar sus habilidades para algo más grande que ella misma. Y cuando jóvenes abogados le preguntaban cómo había encontrado el valor de renunciar a todo lo que había construido, su respuesta era siempre la misma. No fue valentía, fue simplemente llegar al punto donde mantener mi dignidad se volvió más importante que mantener mi estatus. Y una vez que cruzas ese umbral, la elección se vuelve sorprendentemente simple. La historia de Ana Lucía Mendoza se convirtió en estudio de caso en escuelas de derecho, en tema de debates sobre ética profesional, en inspiración para políticas corporativas. Pero para ella, nunca fue sobre convertirse en símbolo o ícono. Fue sobre recuperar su alma, sobre realinear sus acciones con sus valores, sobre demostrar que la justicia no es solo un concepto abstracto, sino algo por lo cual vale la pena luchar, incluso a gran costo personal. Años después, cuando le preguntaron si se arrepentía de algo, Ana Lucía respondió sin hesitación: «Me arrepiento de no haber reconocido antes la contradicción en la que vivía. Me arrepiento de los años que pasé priorizando éxito corporativo sobre impacto social, pero no me arrepiento ni un solo segundo de la decisión que tomé en ese avión. Me echaron por ser negra, y ese acto de discriminación, por doloroso que fue, me liberó para convertirme en quien realmente debía ser». La dignidad humana, comprendió Ana Lucía, no es algo que otros pueden otorgar o quitar. Es inherente, incondicional, inquebrantable,
Y cuando instituciones poderosas intentan arrebatarla, cuando personas prejuiciadas intentan negarla, la única respuesta apropiada es alzarse, no con violencia o venganza, sino con la convicción firme de que todos, absolutamente todos, merecen ser tratados con respeto. En las paredes de su modesto bufete, junto a su título de la UNAM y su diploma de Harvard, Ana Lucía colgó una foto ampliada. Era de ese día en el avión, tomada por la pasajera que había grabado video. En la imagen, Ana Lucía camina por el pasillo, su espalda recta, su cabeza en alto, su expresión digna a pesar de las circunstancias. Debajo de la foto, una placa con las palabras que se habían convertido en su mantra: la humillación puede ser temporal, pero la dignidad es eterna. Y cada mañana, cuando Ana Lucía llegaba a su oficina y veía esa foto, recordaba por qué hacía lo que hacía. Por las Gabrielas del mundo, jóvenes soñando con carreras legales, pero temiendo que su apariencia limitara sus oportunidades. Por su padre, quien murió sin ver justicia. Por su madre, quien soportó décadas de microagresiones con gracia. Por todos los que habían sido juzgados, subestimados, humillados, basándose en algo tan arbitrario como el color de su piel. La echaron de un avión por ser negra. Pero al final, esa expulsión no fue un final, sino un comienzo. El comienzo de una carrera redefinida, de un propósito redescubierto, de una lucha que continuaría por el resto de su vida. Porque la justicia, comprendió Ana Lucía, no es un destino, sino un viaje. Y ella finalmente estaba en el camino correcto.